Hola, hola, feliz bendecido domingo. Bueno, estamos en nuestro devocional como todos los viernes, perdón. Y pues traemos hoy con ustedes toda palabra de vida, ¿verdad? Desde nuestra plataforma, si se puede, radio y Mujer Vuelve a Soñar. Para poder entrar a la palabra de Dios, pues voy a entrar en un momento de oración y que sea Dios siempre dirigiéndonos, llevándonos a este sentir, ¿verdad? En ese sentir que decía Pablo, en el sentir de Cristo. Y pues comenzamos en un tiempo de oración. Padre, te doy gracias por este día, Señor, por toda persona que estará viendo este devocional, Señor, que hoy tú vengas hablándonos en ese sentir espiritual, en ese movimiento a nuestros corazones, Señor, que tu palabra fluya en cada corazón y seas tú ministrando nuestras vidas, siendo tú de nuestra fortaleza, nuestro auxilio, nuestro amparo, nuestra esperanza en cada tribulación, Padre. Que hoy tú puedas tocar cada corazón, Señor, porque dices tu palabra que tú tocas los corazones contrictos, ¿verdad? Y que seas tú, Señor, hablando a esos corazones en esa necesidad, Señor. Que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos en todo entendimiento. Padre, sabemos que muchos no te han confesado como tu único Señor y Salvador, Padre, pero sabemos que tú sigues obrando con cada semilla, Señor, con cada semilla que tú plantas en sus corazones, Señor, que tú sigues obrando en esas vidas, Padre, y que tú sigues manifestándote, Señor, con todo poder. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, gracias por la bendición que me das de compartir tu palabra, Señor, y que esta palabra llegue calcante en cada corazón y todo lo pongo en tus manos en el nombre todopoderoso que es Cristo Jesús. Amén. Y pues hoy vamos a hablar del Salmo 105, ¿verdad? Y antes de entrar a la palabra dice, este devocional lo llamé así, pruebas y sueños detenidos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no tenemos esos sueños detenidos o esas pruebas que nos han detenido para avanzar en el propósito que Dios tenía para nosotros, ¿verdad? Cuando de repente nos llega una prueba y no sabemos cómo reaccionar o qué va a pasar o ese trabajo me despidieron, mis finanzas, estoy en un proceso de situaciones familiares, estoy en esta enfermedad que yo pensaba que todo estaba bien en mi vida, pero me enfermé, tuve este proceso y qué va a pasar ahora, ¿no? Todas esas preguntas nos las hacemos siempre que nos llega a una dificultad, una prueba y todas estas cosas nos aterran, ¿verdad? Entonces dice, a veces parece que la vida de pronto se ha detenido, como si alguien hubiera apretado el botón de pausa. ¿No te has sentido así muchas veces? Que en esa área donde tú estás luchando, alguien le presionó al botón y te quedaste parada, ¿verdad? Te quedaste sin poder respirar o sin saber qué sigue, ¿no? A mí me ha pasado, estoy en un proceso de familiar y pues sigo allí avanzando al tiempo de Dios y a la voluntad de Dios, pero con procesos muy lentos, ¿verdad? Y siento como que mi vida se detuvo hasta aquí, pero sabemos que Dios llega en el tiempo perfecto, ¿verdad? Pero mientras nos detenemos, ¿cómo, qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a avanzar? O hasta cuándo, ¿no? Muchas veces nos hacemos esas preguntas. Dice, y todos los planes y anhelos quedaron congelados. ¿Recuerdas perdón, ¿recuerdas la historia de José? ¿Qué pasó con José cuando sus hermanos lo vendieron, verdad? Sus sueños que Dios le había dado y él pensaba en esos sueños
pero ¿qué crees? Que se detuvieron también, ¿verdad? Cuando los hermanos decidieron venderlo. Entonces dice, él lo experimentó por varios años. Tenía sueños que Dios le había dado, ¿verdad? Sueños realizados con su vida y la de su familia, sueños que hablaban de un futuro prometedor. Sin embargo, las circunstancias que le rodeaban parecían decirle todo lo contrario. Su vida estaba en una interminable pausa, ¿sí? Y así es, desafortunadamente y afortunadamente, porque todo obra para bien, dice la palabra de Dios. Yo me he encontrado en esta situación desde el 2025. Mi vida está en pausa, ¿sí? Mis sueños que tenía mm, se quedaron en pausa. ¿Por qué? Porque ahí podemos estar fallando, ¿verdad? Muchas veces nuestros sueños no son a la voluntad de Dios y cuando uno le sirve a Dios, tiene que ser alineado allí, ¿verdad? Porque Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Dice, hay una verdad que necesitamos entender. Para Dios es prioridad desarrollar nuestro carácter. Allí está, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras yo tenía sueños, Él no, sí, Él quiere que avancemos como hijos de Dios, como Él lo ha dicho, ¿verdad? Que todo obra para bien, pero, aquí viene el pero, y si son puestos, todo lo que yo quiero en mi vida, yo siempre lo pongo a Dios. Aquí no es que Dios no haya querido darme eso, sino aquí es que Dios estaba formando mi carácter. Pero para formar mi carácter me tuvo que pasar por procesos muy difíciles, ¿verdad? Entonces, dice, nuestro carácter, de modo que Cristo se forme cada vez más en nosotros. Todo lo que podemos hacer para Él es secundario. Amén. Porque hoy Dios me mandó este mensaje para mí principalmente, que yo te lo quiero compartir y que sea de gran bendición para tu vida, ¿verdad? Levántate, no estás sola o no estás solo, también para los caballeros que nos ven, ¿verdad? Que ven estos devocionales. Yo sufrí como tú, yo lloré, yo fui traicionado. Esto me decía Dios en la mañana, levántate, yo sufrí, yo fui traicionado, yo fui acusado, ujú, yo fui abandonado, yo entiendo tu dolor. Sí, y ahí es donde entra Él transformándonos en ese carácter. Si decimos que somos hijos de Dios, entonces vamos a padecer como Él. Pero ¿qué creen que me dijo? Si yo vencí al mundo, tú lo vencerás junto conmigo. ¿Sí? Levántate. Esa es la promesa que hoy Dios tiene para ti, para mí esta tarde, donde quiera que tú estés. Solo no estás. Quizás Él está formando tu carácter, quizás Él está trabajando en tu problema, quizás Él está obrando sin que uno no se dé cuenta, pero en la voluntad y en el tiempo de Él, ¿sí? Recordándoles del devocional pasado. Él no obra en nuestro tiempo, Él tiene su reloj perfecto. Mira lo que dice Salmo 105:19, ¿sí? Ahí vamos a entrar. Dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó, ¿sí? Él siempre cumple su palabra, ¿sí? Él no es hombre para mentir. Nosotros podemos mentir, podemos fallar, pero él no. Ajá. Entonces dice, hasta que llegó el momento, ¿sí? De cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José cuando la vida
está en pausa y llegan los problemas, ten la certeza de que Dios está trabajando en desarrollarnos el carácter, ¿sí? Una confirmación de lo que yo también estaba esperando, ¿sí? Aunque a veces es duro y te desesperas y dices, ¿en qué momento va a terminar esto? ¿Para qué estoy aquí? Ah, en tu desesperación porque la lucha es fuerte, ¿sí? Tanto la lucha como una enfermedad, tanto la lucha familiar, tanto la lucha como las finanzas, como un trabajo, todas esas circunstancias nos paralizan y nos detienen, ¿verdad? Dice, vamos a leer en Santiago 1, 2 al 4. ¿Qué nos dice ahí Santiago, verdad? Ok. Santiago nos dice de esta manera, ¿verdad? Sabemos que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí? Pero yo, ¿cómo voy a gozarme si me está pasando esto? ¿Sí? Pero Él nos recuerda y nos ministra con su paz. Y nos puede, y nos dice, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfecto y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahí mismo nos los está remarcando. Ujú. En la prueba, Señor, por eso dice, someteos todos vuestros pensamientos a la mente de Cristo, para que nuestros pensamientos no divaguen, para que seamos sometidos a un buen pensamiento, ¿sí? Porque recuerda que Satanás viene a robar tus pensamientos. Él te conoce y sabe dónde y cómo te va a desviar del propósito de Dios, pero la palabra de Dios nos confronta y nos recuerda que Dios está en control. Ujú. Entonces dice, si te es posible hacerlo en varias versiones, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os habéis en diversas pruebas. Ahí recuérdate, ¿sí? Recuérdate que nuestro gozo no depende de las circunstancias, nuestro gozo depende de Dios y cómo Él cambia nuestras circunstancias. Entonces, cuando tú te encuentres en una prueba, recuérdate estos versículos. Son vida, son esa fuerza, esa fortaleza que nosotros necesitamos practicar, ¿verdad? Dice, por lo tanto, ¿lo ponemos en práctica? No, muchas veces no, porque estamos tan aturbiados, dejamos que nuestras emociones, nuestros pensamientos nos controlen, ¿sí? ¿Qué decisión podemos tomar para transformar las pruebas y las pausas en oportunidades de desarrollo y crecimiento como sucedió en la vida de José? No te frustres. Dios tiene un propósito incluso en las pausas, ¿sí? Porque en las pausas te hace incluso ver desde dónde estás y esas pausas a veces las usa para que nuestra humildad llegue más a la profundidad del corazón de Cristo, ¿sí? Porque como somos probados, nuestra debilidad es tan fuerte que a veces lo único que podemos es orar sin pensar, sin actuar, sino dejar que el propio Espíritu fluya a través de ese dolor, ¿verdad? Es muy probable que José no entendiera lo que estaba sucediendo. No obstante, al leer su historia, no veo frustración, veo aceptación de las circunstancias. Y muchas veces nos podemos frustrar, pero yo en mis circunstancias como ejemplo les puedo decir
que solamente medito, alabo, pienso y le entrego a Dios mis cargas, porque yo siempre digo, yo no tengo el control de mi mente, de mis actos, de mis pensamientos. Ese lo tienes tú. Así es que me duele, sí es necesario decir cuánto nos duele, porque recuerda, Él dice en sus palabras y todos los actos que hemos visto, Él sufrió cuando iba llevando esa cruz cargada, ¿verdad? Imagínate, yo no me puedo imaginar el peso de esa cruz. Entonces Él conoce nuestro dolor, no podemos esconderlo, Él sabe, al contrario, Él quiere que tú lo sueltes. ¿Qué cambiaron? Dice, ¿qué cambiaron y sobre las que Él no tenía ningún control? ¿Verdad? Él está hablando de las circunstancias, que José no tenía el control de ninguna circunstancia y ¿qué cambiaron? Sobre las que él no tenía ese control, pero Dios no lo abandonó, Dios no te va a abandonar, no me ha abandonado a mí, te lo puedo decir hoy por hoy como testimonio que Dios está en el valle más oscuro, aunque nosotros no podamos ver ni entender por qué estamos pasando esto, ¿verdad? ¿Para qué estamos pasando esto? Y hoy por hoy te puedo decir que todavía no lo entiendo, pero sé que Dios ya me está sacando en estabilidad, en carácter, en esas cosas que Él está trabajando, aunque yo todavía no sé para qué. José de alguna manera entendió que no había necesidad de frustrarse ni planear. Dios estaba con él, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esto lo podemos ver en Génesis 39, ¿sí? Cuán grandioso es Dios, ¿verdad? Que aún en la prueba, yo déjenme les digo, wow, que Dios ha estado en cada situación conmigo, que de verdad Él ha sido ese pastor, esa palabra viva en mis circunstancias donde Él decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo me sentía que no podía más, es como que si él me sacara fuera de mi confort y me dijera, vamos al jardín o vamos acá o haz lo que te gusta. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer esto si estoy así? Lo hacía, me llevaba por esos pensamientos donde yo disfrutaba y cuando volví a regresar a mi dolor, decía, ¿cómo pude hacer esto yo sola? ¿O cómo pude a hacer estas cosas que no me gustan hacer, ¿verdad? Entonces allí es donde Él obra, porque Él conoce, Él te quiere sacar de ese dolor, llevándote a pastos delicados, a pastos de tranquilidad, ¿verdad? Bueno, dice Génesis 39:2 dice así. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Él lo había llevado allí, nada, o sea, lo mismo que el Señor es mi pastor. Él no necesitó nada. Créanme, créanme de verdad que esta palabra es vida porque yo me recuerdo en esos momentos tan difíciles que yo dejé todo en pausa, mi trabajo, mis actividades donde yo, pues donde tenía muchas actividades por hacer, que me llenaban, que me daban gozo, las dejé en pausa todo, pero
déjame decirte que yo antes me preocupaba, ay, no, que es este trabajo me va a hacer falta, esto, o sea, mentalmente, ¿verdad? Pero cuando esto pasó, no me importó nada. ¿Y qué creen? Que Dios me prosperó en ese tiempo. Yo no necesité de verdad. Él me lo prometió. Él es mi pastor y nada me faltará. Cuando yo iba, o sea, quiero que este es un testimonio en mi vida que yo te quiero compartir. Yo iba a lugares a tomar un café donde pues yo muchas veces decía, salgo con con una hermana, una amiga y me tomo un café. No, yo iba sola. Por eso digo, ¿cómo es que yo hacía esto, verdad? Porque yo sé que Dios estaba ahí, que yo no estaba sola. Y cuando yo iba a pagar, créanme, que la mesera me decía, no, ya está pagado. Y yo me quedaba, ¿quién lo pagó? No, hoy yo te lo quiero regalar. Cosas así me sucedían que yo decía, wow, ¿sí? Y no porque yo no tuviera el dinero, la cantidad, ¿verdad? Sino porque eso venía Dios rescatándome en, en, en mis necesidades, ¿sí? Entonces, eso fue algo que a mí me impactó y que yo decía, wow. Así también a José lo puso con un egipcio, ¿verdad? Y le prosperó y no le hacía falta nada. Es más, él fue mayordomo de ahí, ¿verdad? Aprende lo que puedas. Estar en la casa de Potifar le dio a José lecciones de administración que luego sin dudas le fueron útiles al llegar al palacio del faraón, ¿sí? Es donde él estaba. Allí halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en poder todo lo que tenía. Fíjese cómo él hizo todo esto, ¿verdad? Le entregó todo lo que tenía porque José trabajó y lo más importante es que halló gracia en el patrón, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Los años que David pasó como un simple pastor en el campo le permitieron desarrollar su relación con Dios. Ujú. Aprender a defenderse y convertir las noches en conciertos de adoración, porque recuerden que David fue también, pasó una tribulación tan grande, pero mientras pasaba, ¿qué él hacía? Él alababa, ¿sí? Todos los salmos son de David, ¿sí? Y todo eso a pesar de que ya tenía la promesa y la unción como rey de Israel, cuando llegué el momento y sueño, por fin comencé a hacerse realidad. Cuando la pausa termine, necesitarás estar preparada. No desperdiciemos la oportunidad. Gloria a Dios, ¿verdad? Y a mí, en este proceso de espera, yo sigo trabajando en psicología para poder ser de bendición en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? De las personas que son allegadas a mí. En eso estoy trabajando. No estoy parada, aunque tenga mis problemas. Dios está obrando en esa manera conmigo, ¿verdad? Y eso es muy bonito porque no solamente estoy pensando qué voy a hacer o por qué no. Él me está llevando por lugares desconocidos que ni yo misma pensaba que a eso me iba a llevar, ¿verdad? Entonces dice, atesora esta etapa porque un día podrá servirte para bendecir la vida de alguien. Amén. La palabra de Dios nos enseña que nuestras experiencias difíciles nos ayudarán a convertirnos
en agentes de consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y esto nos lo revela en 2 de Corintios 1 al 4. Dios quiere que contemos nuestra historia, amén, ¿sí? Porque embajadores somos de Cristo. Y Cristo nos va a pasar por esas pruebas tan dolorosas para saber cuál es su propósito. Y esto me recuerda cuando yo siempre decía, a mi manera no funciona nada. Yo no quiero hacer nada a mi manera. Yo quiero hacerlo a tu manera, porque sé que en la manera de Dios nada me va a fallar, ¿sí? Entonces, cuando yo digo eso, yo tengo que ahora saber que fue a su manera, no a la mía, ¿sí? Pero lloré, pero sufrí porque no comprendía, no comprendo todavía para qué estoy en esta situación, pero yo sé que Dios ya tiene el propósito. Tan solo el ayudar a personas a trabajar en la psicología humana, ¿verdad? Más que nada en la dirección de Dios, es algo que es tan bonito, donde yo he aprendido a controlar mis propios pensamientos, ¿sí? Entonces, no sé para qué Dios me tiene aquí, pero Él sí lo sabe. Entonces vamos a leer 2 de Corintios 1 al 4. Dice, esto pues determine para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos que de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fues- eh, fueseis constrictos, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir, verdad? Que todo esto fue determinado por Él para que no tuviéramos esa tristeza, ¿sí? Sino que tuviéramos el gozo que gobierne en nosotros, ¿verdad? Confiando en que Él lo hizo porque sabía que íbamos a tener esa angustia, esa tribulación en nuestro corazón, pero también dice que con lágrimas Él escribió esto para que nosotros no fuéramos contristados, sino que venciéramos en ese amor, ¿sí? Entonces, wow, dice, Dios quiere que contemos nuestra historia. En los años de mi caminar con Cristo he aprendido que Él no te lleva al punto B sin pasar por el punto A. Amén. Así que habrá un proceso. Tenemos que decidir cómo lo viviremos y aprender todo lo que el Señor quiere enseñarnos. En esta semana aprendimos estas verdades. Número 1. No tratemos de ayudar a Dios, eso siempre se los digo en mis devocionales. Dios no necesita nuestra ayuda, Dios necesita nuestra espera, que nosotros confiemos, que ya no es porque hazlo, Señor, sino espera y confía como Ana, porque si le queremos ayudar como Sara, vamos a arruinar todo. El tiempo de Dios es hermoso incluso en las esperas.
Y ese es un testimonio que yo les acabo de compartir. Sí lo es. Él te prepara mientras tú estás en esa espera, en esa pausa. Dios puede actuar en tu vida cualquiera que sean las circunstancias. Amén. Valora los tiempos de espera. Y hoy por hoy te puedo decir que sí, que la espera es muy bonita. Te voy a decir que es una pausa tan maravillosa, pero en esa pausa créeme que nada te va a faltar. Si Dios está contigo, Él está y lo ha prometido y de verdad que lo ha estado. En toda circunstancia de mi vida, yo puedo ver la mano de Dios en mis cosas, en mi vida cada día. ¿Cuál de estas tiene más impacto para ti en este momento? ¿Sí? A mí, el que Él me prometió que nada me iba a faltar antes de que yo empezara en ese suceso, Dios me mandaba todos los días a leer el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Conforme iba avanzando mi prueba, me mandaba, te guiaré por sendas de justicia, por amor a mi nombre. Y yo empezaba a adentrarme a esos versículos y me los ponía y me los ponía. Y empezaba yo como querer caminar, pero retroceder porque sabía que algo ya venía cada vez que él me ponía esos versículos en mi mente. Y cuando él me puso, ah, te llevaré por sendas de justicia por el amor a mi nombre, pero también me decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque ande por valles de muerte, y allí era donde yo decía, ¿qué va a pasar? O sea, sí, sí empezaba yo porque me llevaba por esos valles de oscuridad donde yo decía, no, 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 aquí es algo fuerte va a venir, ¿verdad? Pero Él estuvo allí, está conmigo, está contigo y no te va a dejar. Créeme que su palabra es verdadera. Dice, te animo a concluir escribiendo una oración donde abras tu corazón a Dios y le pidas que te ayude a tomar la mejor decisión para vivir en su diseño, incluso en los tiempos de espera. Y pues yo hoy te invito a que tú en tu circunstancia, mira, tal vez tú dices, no, es que no salgo de esta circunstancia porque yo misma lo pensé, ¿sí? Pero Dios te recuerda, no mires tu circunstancia, mira la visión que dice en su palabra, que aunque la visión tardara, llegará, ¿sí? No te enfoques en el problema, enfócate en cómo va a llegar, ¿sí? Porque va a llegar, todo tiene su final y todo es un tiempo, dice, hay que vivir esos tiempos. Entonces, otra de las cosas que yo hacía o que yo sigo haciendo, ¿verdad? Cuando dice que, que el tiempo de Dios es perfecto y que no en nuestro reloj, sino en el de Él, espera, agradece. Sí, ¿cómo voy a agradecer? Mira, cuando tú agradeces, el cielo se abre. ¿Sí? Gracias, Señor. Agradece lo que tienes. Porque dice, ¿cómo podemos agradecer? ¿Cómo queremos más? ¿Cómo queremos salir de las circunstancias si no estamos siendo agradecidos con lo poco que tenemos, con las circunstancias que nos están dando? Tú abres puertas, créeme, de bendición. Entonces, en tu prueba, gracias, Señor. No sé para qué estoy aquí, pero gracias. Gracias. Solo dale gracias y verás cómo se abre el camino. Así es que pues sí, me gustaría
que hicieras una oración entregando a Dios todo esto que te ha pasado, o todo por lo que estás luchando, o todo esto que en la circunstancia en que tú estás, pero con una visión, ¿sí? Con una visión nosotros podemos visualizar ah, con la certeza de que Dios va a cambiar todo esto, porque esto todo es en nuestra mente, ¿sí? Y si nosotros le damos a Dios, ayúdanos a ver eso que nosotros no podemos ver, ¿cómo lo vas a cambiar? Mira, créeme que Dios cambia tu circunstancia, mi circunstancia y las circunstancias de todo. Para nosotros es imposible que, que nosotros podamos ver a un enfermo sano, pero Dios sí lo puede hacer. Allí es donde entra nuestra fe. Nuestra fe no es por vista de lo que estamos viendo, sino por aquello que no podemos ver. Para nosotros es imposible que nuestra situación cambie, pero para Dios dice que nada, nada absolutamente hay imposibilidad para Él. Así es que en esto debemos de confiar, ¿sí? Y bueno, pues haz una oración con la certeza de que Dios la va a contestar. Haz esa petición, eso que te está abrumando, eso que no ves salida, pero déjame decirte que sí hay salida después de esa calle oscura, después de ese túnel tan largo y después de ese puente que crees que no vas a pasar si llegas al otro lado. Y pues te dejo en este día con esta palabra, ¿verdad? Que dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada te faltará, nada me faltará. Y Él está aquí contigo y va a estar contigo hasta la promesa que Él te hizo, porque cuando Dios te pasa también por una situación, también te da una promesa de salida. Así es que Dios te bendiga, que tengan un excelente y maravilloso día y pues nos vemos el próximo viernes. Me despido en un tiempo de oración y bendiciones a todos. Padre, te doy gracias por cada persona, Señor, por cada circunstancia de sus vidas, Padre, por cada dolor, por cada sufrimiento, por cada padecimiento, Señor, por cada abandono, Señor, por cada dolor o circunstancia en la que ellos piensen que ya no hay salida, Padre, que seas tú, Padre, obrando de esta manera sobrenatural, Padre, con ese poder tuyo que solamente conocemos en lo espiritual, Señor. Ayúdalos a entender tu magnitud, Señor, desde lo más preciado, Padre. Que sean, Señor, puestos en esa confianza, Padre, sus corazones sean confiados en ti, Señor, en que para ti no hay nada imposible, Padre, como lo hay para el hombre, Padre. Te doy gracias, Padre, porque tú, Señor, estás trabajando en cada corazón, Señor, porque tú sigues, Señor, ministrando nuestras vidas, Señor, llevándolas por ese descanso, por esa paz, por esa tranquilidad y por esa magnitud de tu obra, Padre. Que seas tú llevándonos por una identidad en ti, Señor, para que el enemigo no quiera robar, Señor, nuestra paz, nuestra intranquilidad y sobre todo nuestra esperanza, Padre. Ayúdanos, Señor, dándonos esa certeza de ti, Señor, de que tú has prometido que siempre vas a estar con nosotros y de que tú siempre vas delante de nosotros, Padre. En esta hora, Señor, yo te pongo a cada persona, Señor, que esté pasando por cada necesidad, que seas tú, Señor, abriéndoles camino espiritual a sus vidas, a su mente y a su corazón, y que tu palabra no regrese vacía, Señor, que tu palabra sea ese, ese toque en sus vidas, esa sanación
que tu palabra sea ese bálsamo a sus huesos, Padre. Y todo, Padre, te lo pongo en este poderoso nombre, que es nombre sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, bendiciones.